Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios. Bendiciones para todos. Quiero pedirles por favor que compartan el programa para que otros puedan tener la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Mire qué bendición el que usted y yo podamos reunirnos y podamos leer las escrituras, leer la palabra. Ya ve que fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, fe viene a nosotros. La palabra de Dios acarrea fe. Y hoy vamos a hablar sobre la fe, la oración de fe. Y el Señor, fíjese que nos ha dejado todo en las Escrituras, en la Biblia, para que nosotros constantemente estemos leyendo, escudriñando y podamos estar incrementando nuestra fe, ya que la palabra del Señor está saturada de fe. Es toda su verdad, contiene toda su verdad, contiene su voluntad, pero acarrea fe, lleva fe a nosotros, por lo tanto nos ayuda a que nosotros sigamos manteniéndonos en fe y sigamos sentados en la fe al Señor, sabiendo que Él nos escucha, sabiendo que Él provee conforme a nuestras necesidades y provee lo que nosotros le estamos pidiendo. Vamos a leer en el libro de Santiago. Santiago capítulo 15, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Verso 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Fíjese que acá el Señor en Santiago capítulo 5 versículo 14 y 15 nos habla de la oración de fe. Nos habla que cuando nosotros tenemos a alguien enfermo, tal vez de nuestra casa o de nuestra iglesia, debemos orar por ellos. Aquí nos habla de llevarlo a los ancianos, pero fíjese que desde el momento en que usted decide tal vez llevar a ese pariente, a ese familiar, a los ancianos, desde el momento en que usted decide ponerlo en oración, desde ese momento usted tiene que creer en fe, confiando que el Señor va a responder esa oración, confiando que el Señor va a sanar al que esté padeciendo enfermedad, al que esté enfermo. Y esa oración de fe, desde el momento en que usted toma la decisión de orar, esa oración de fe va a sanar al que necesita ser sano. Esa oración de fe va a libertar al que necesita ser liberto. Es esa acción de fe que usted toma, esa decisión, la que va a hacer que esa oración de fe funcione y que pueda recibir lo que usted está pidiendo. Es muy importante que por lo tanto nosotros creamos que hay Dios, creamos que Dios es potente, que Dios tiene poder y que Dios puede sanar, que creamos que Dios nos ama, que estemos confiados sabiendo que Dios nos ama y que Dios quiere responder a nuestras oraciones que van alineadas o en acuerdo con la palabra del Señor. Entonces el Señor se va a manifestar, va a actuar y va a sanar al enfermo. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Fíjese cómo el Señor ahí nos está hablando la oración eficaz del justo. ¿Cuál es esa oración eficaz? Es una oración que va en acuerdo con la palabra del Señor. Es una oración donde usted está pidiendo algo que el Señor está en acuerdo con esa petición que usted va a poner, que el Señor lo ha dejado en su palabra, que es la voluntad del Señor hacerlo, proveerlo para usted. Es una oración honesta, es una oración con fe desde su corazón, confiando en su corazón que el Señor lo puede hacer, creyendo que será hecho. Cuando usted hace esa oración de fe, usted ora con autoridad, con denuedo, porque usted está convencido en su corazón que eso va a ser respondido por el Señor, que el Señor va a responder y va a dar respuesta a esa petición que usted está poniendo. Y fíjese cómo aquí nos habla de la oración eficaz. Es una oración en fe,
una oración que desde el momento en que usted toma la decisión, como yo le decía, usted ya está seguro, convencido que el Señor lo puede hacer para usted y que usted no está yendo en contra de su voluntad o en contra de lo que las Escrituras nos dicen. Entonces, el Señor se va a manifestar y el Señor va a escuchar y el Señor va a proveer. Nosotros tenemos que confiar. Fíjese que fe es la certeza, la seguridad de lo que no vemos, pero que sabemos que por fe el Señor las puede hacer para nosotros, puede hacer lo que sea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que con fe a confiar en Él y pedirle al Señor. En Romanos 10:17 dice, así que fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso es que yo le digo que es en cada programa que nosotros tenemos, yo siempre le digo, y el hermano Otto Moreno también le dice, lo importante que es el leer las Escrituras, el leer la Biblia, porque fe viene por el oír, pero el oír la palabra del Señor. Y fíjese que usted tal vez no pone las cosas juntas, tal vez piensa que es solo de oír que alguien se lo dice, pero cuando usted está leyendo la palabra del Señor, cuando usted está leyendo las Escrituras, la Biblia, fe viene a usted, porque la palabra del Señor lleva fe, acarrea fe, es fe. Entonces usted constantemente está leyendo las Escrituras, usted está construyendo más su fe, usted está alimentando más su fe y eso no le permite que traiga duda a su corazón, que traiga incredulidad a su corazón, porque usted cuando está leyendo la Biblia está escuchando la voz de Dios. Y la voz de Dios siempre va a traer fe para nosotros, va a traer confianza en Él, va a traer esperanza en Él. Por lo tanto, manténgase escuchando la Biblia. Cuando usted le pone sonido a la Biblia, cuando usted lee la Biblia y usted le pone sonido a las palabras de Dios, está escuchando la voz de Dios, por lo tanto está escuchando fe. Incredulidad escuchamos cuando hablamos con la gente del mundo. Incredulidad escuchamos cuando vemos las noticias en la televisión. Ahí solo hablan incredulidad, falta de esperanza, como que ya todo va a terminar, no hay esperanza para nadie, no hay una salida para nadie. Si usted se da cuenta, todo lo que escucha son problemas, problemas, problemas. Pero fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Entonces es muy importante que lea las Escrituras, que lea la palabra para que su fe vaya incrementando. En el verso 17 siempre de Santiago, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Aquí nos está dando a entender que era un hombre como nosotros, con las mismas inquietudes, con las mismas pasiones. Era un hombre normal. Entonces, pero fíjese lo que pasó por una oración de Elías, una oración en fe. Y era un hombre normal como nosotros, porque por eso nos está diciendo que era un hombre sujeto a sus pasiones, semejante a las nuestras. Era un varón normal como nosotros. Pero sigamos leyendo. En Santiago, versículo 17, siempre del capítulo 5. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Mire qué bendición la oración de fe. Y él oró fervientemente, o sea que no oró solo una vez. Él creyó y le insistió al Señor y el Señor paró la lluvia. Fíjese que este es un ejemplo muy importante y muy bonito para nosotros ponerle atención, porque el Señor nos está diciendo, era un hombre como tú, era una mujer como yo, una persona como yo, con las semejantes pasiones, con los mismos sentimientos nuestros, tal vez con debilidades, con errores, pero fue un hombre que tuvo fe y el Señor respondió a su oración. Entonces, por eso es que es muy importante que cuando oramos, oramos confiados en nuestro corazón, convencidos que el Dios Todopoderoso que tenemos puede escuchar nuestra oración y puede dar esa respuesta que tanto necesitamos y que tanto estamos clamando. Entonces, imitemos a Elías, imitemos que era un hombre como un ser humano como nosotros, pero oró con fe y el Señor le respondió. Y fíjese en el verso 18, y otra vez oró y el cielo dio lluvia
y la tierra produjo su fruto. Fíjese que no solamente oró para que no lloviese, sino que luego dijo, bueno, ya es tiempo. Un hombre normal, un ser humano normal como nosotros, oró nuevamente y entonces el Señor proveyó la lluvia. ¿Se da cuenta cómo nosotros tenemos que ver estos ejemplos? Estos ejemplos, este ejemplo de Elías trae a nosotros fe, trae a nosotros la certeza que siendo seres humanos normales, con el Espíritu de Dios en nosotros, por misericordia de Dios y por el trabajo completo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, nosotros podemos orar en fe y el Señor da respuesta, el Señor contesta nuestras peticiones y el Señor nos ayuda en momento de la necesidad, pero tenemos que nosotros pedir confiadamente, sabiendo que el Señor responde y que Él nos ama y que lo que quiere es proveer como el Padre provee a su Hijo, así Él quiere proveer para nosotros. Muy importante que tengamos eso en cuenta. En Hebreos capítulo 4, versículo 2. 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Se da cuenta cómo si estamos escuchando y escuchando, tal vez estamos asistiendo a una iglesia y estamos escuchando y escuchando, pero nosotros no estamos escuchando con fe? Nuestros ojos espirituales no están abiertos, no estamos realmente, estamos oyendo, pero no estamos escuchando, analizando, adquiriendo esa palabra para ponerla en nuestros corazones y que esa fe mueva montañas y que esa fe suba en nosotros. Es muy importante que la palabra que escuchemos la hagamos mix con nuestra fe, que la pongamos junta para que esa palabra venga a remover algo dentro de nosotros y nos mantenga fuertes y nos mantenga con la esperanza que el Dios que tenemos puede hacer todo lo que le pedimos en el nombre de Jesús y que Él es bueno para con nosotros y que está para nosotros y para escuchar nuestras peticiones. Muchas veces, mucho creyente cree que hay un Dios, cree que Dios existe, cree que Dios le dio salvación y vida eterna, pero luego se baja y ya no puede creer que Dios puede ayudarle en las dificultades, que Dios puede sanarlo en las enfermedades, que Dios puede sacarlo de cualquier circunstancia donde el enemigo viene a atacar y lo pone. Ese es el momento en que tú tienes que agarrarte más de su palabra y escuchar la palabra, porque fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y la palabra dice que sin fe no podemos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no podemos mostrar realmente el poderío del Señor en nuestras vidas para que nosotros salgamos triunfantes de todas esas dificultades que a veces nos metemos o vienen a nuestra vida. Pero es muy importante que tengamos presente que fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor, para que constantemente estamos repitiendo. No importa cuántas veces usted va a repetir el mismo versículo, el mismo capítulo, el que le está ayudando para poder mantenerse en fe. Para eso es, el Señor la ha dejado, para que nosotros analicemos su palabra, para que nosotros confesemos su palabra, para que meditemos su palabra, y entonces vamos a estar más fuertes en fe. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así es que nosotros tenemos que acompañar la palabra del Señor con fe, para que entonces esa palabra actúe en nuestras vidas. Yo hice unas anotaciones y se lo quiero leer. Al momento que usted escuche la verdad de la palabra de Dios, el poder, la habilidad para que traiga esa palabra a que pase en su vida, tiene que ser ahí, en ese presente, en ese momento. Al momento que usted escucha esa verdad, lee la palabra, eso tiene que traer habilidad en usted y poder para entender que eso que la palabra dice tiene que pasar en su vida, se tiene que manifestar en su vida. El creyente debe de decidir actuar sobre esa palabra como creyendo totalmente que sí es cierto para él. Entonces,
actuemos, no nos estanquemos, sino que actuemos en fe conforme lo que la palabra dice. Así que fe es una decisión, fe es una acción. Usted tiene que tomar la decisión de creer y actuar sobre lo que usted ha creído. De lo contrario, el enemigo va a venir y va a traer incredulidad a su vida y va a derrotarlo por medio de incredulidad, por no creer que lo que la palabra dice y lo que Dios le ha dicho es cierto. Al momento que usted escucha o lee la palabra de Dios, fe viene a usted, fe se manifiesta en usted. Entonces, siga escuchando la palabra, manténgase la palabra para que usted pueda seguir mejorando, incrementando y viviendo por fe, no por vista, sino por fe. Fe acompaña la palabra de Dios. La palabra de Dios viene a usted con fe. Viene con fe y viene a manifestarse en su vida y viene a traer frutos, a traer poder y a traer habilidad para poder ver que las cosas que la palabra dice pasen en su vida. Fe es simplemente la habilidad de creer la palabra de Dios al punto que usted actúa como si es cierto. Esa habilidad la tiene que tener usted al momento. En el momento que usted lee la palabra de Dios, usted tiene que tener esa habilidad de creer y de hacerla suya para que se manifieste en su vida, se manifieste en su problema, se manifieste en su petición. Su fe es la que mueve montañas. Es como si la fe está sobre la palabra de Dios o caminando o moviéndose sobre la palabra de Dios. Así es la fe. Se mueve, se manifiesta por medio de la palabra del Señor. Y cuando nosotros estamos constantemente poniendo esa palabra, sembrando esa palabra del Señor en nuestro corazón, estamos sembrando y sembrando más fe en nuestro corazón, y esa fe se va a manifestar en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro matrimonio, en todo nuestro ser. La palabra de Dios no puede venir sin traer con ella el grado de fe que es requerida para traer esa palabra a que pase en su vida, que sea manifiesta, que sea hecha. Eso es muy importante, que nosotros lo tengamos todo el tiempo presente. ¿Por qué? Porque fe viene por el oír y oír la palabra. Es la fe la que mueve las montañas, pero cuando nosotros dejamos de escuchar la palabra, dejamos de leer las escrituras, dejamos de leer la palabra del Señor, esa fe va debilitándose, por lo tanto el enemigo sabe que usted está vulnerable en esos momentos y viene y trae dificultades, circunstancias, y de esa forma lo baja más y empieza a hablarle, a decirle: ¿te das cuenta? Estás solo, no hay quien por ti, la fe no existe, Dios no existe, muchas cosas que el enemigo le puede decir, pero nosotros tenemos que confiar en el Señor. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Tenemos que creer que hay un Dios, tenemos que estar convencidos que hay un Dios para que entonces nosotros podamos actuar en fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjese que eso es algo muy importante. Yo le recomendaría que usted subraye acá en Hebreos capítulo 11, verso 6, que Dios es galardonador de los que le buscan. O sea, que Dios quiere dar a los que le buscan. Dios quiere dar a sus hijos. Él quiere responder a sus hijos. Y eso es muy importante que lo tengamos presente, porque cuando el enemigo trae las dificultades, duda viene a nosotros, incredulidad, que no creemos que realmente Dios va a poder escuchar nuestra oración de fe. Fíjese que muchas personas en ese momento ni siquiera quieren orar. A muchos hasta piensan: ay, Dios tiene tantas cosas en qué pensar, Dios tiene a tantas personas que va a ayudar. O te puedes sentir indigno de poder pedir ayuda al Señor, y el Señor es galardonador de los que le buscan.
y tú estás en el reino de Dios, eres parte del reino de Dios, eres parte de la familia de Dios, por lo tanto Dios quiere darte de sus galardones. Solamente tienes que creer, tienes que confiar, tienes que estar convencido en tu corazón, en tu mente, que Dios es galardonador y de buenas cosas, de buenas dádivas, que el Señor se va a manifestar en tu vida. Vamos a leer en Judas capítulo, Judas es solamente un capítulo. En el verso 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fíjese que contendáis ardientemente, que estemos luchando ardientemente, que estemos peleando ardientemente, por supuesto espiritualmente. Muchas de las formas en que podemos estar luchando ardientemente puede ser dejando de escuchar lo mundano, dejando de escuchar noticias que vienen a traer temor a nosotros. Fíjese que el temor es fe contaminada, contaminada de todas las noticias, de las malas noticias que nos dan los noticieros. Todo el tiempo están hablando lo malo, lo negativo. Agarre la palabra del Señor, básese por las Escrituras, básese por lo que el Señor le ha dejado por escrito. Sabemos que el Señor no es hombre para que mienta, y Él dejó muchas promesas para usted, para su vida, muchas bendiciones para usted. Por lo tanto, nosotros no pertenecemos al mundo. Esas noticias del mundo no nos corresponden, porque somos hijos de un Dios altísimo y nos agarramos de las buenas nuevas de Dios, de las promesas de Dios, de las bendiciones de Dios. Y entonces, ¿qué hacemos? Contendáis ardientemente, dice la palabra, que luchemos ardientemente, que peleemos ardientemente por lo que nos corresponde como hijos de Dios. En el verso 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, edificándoos, fíjese que entonces aumentando, construyendo más nuestra fe, quiere decir esto. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Tenemos que estar orando, tenemos que estar buscando del Señor, pero algo muy importante es escuchar la palabra del Señor, estar constantes escuchando la palabra del Señor, no dejando que el enemigo ponga mentiras en nuestra mente, en nuestro corazón, no dejando que esos dardos que el enemigo manda a nuestra mente crezcan, se reproduzcan, echen raíz en nuestra mente al punto que se quieran estacionar en nosotros. Tenemos que reprenderlos, atarlos y echarlos fuera, y tenemos que orar en fe, constantes con la palabra, ya que la palabra dice todo lo que Dios ha dejado por nosotros. Y cuando leemos la palabra de Dios, fe viene a nosotros, se incrementa en nosotros. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios nos oye, Dios quiere escuchar tu oración, Dios quiere que tú le pidas en oración de fe. Por lo tanto, esta mañana yo quiero recomendarte que ores a tu Dios en fe, que la oración de fe esté constantemente en tu boca. Dios te escuchará, Dios te salvará, Dios te sanará y Dios hará todo lo que tenga que hacer. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que ya le hemos hecho. ¡Qué bendición! Tenemos un gran Dios. Cristo te ama, Cristo dio su vida por ti. Fíjese que no más va a hacer el Hijo de Dios por usted. Entonces, una petición más para Dios, eso no es nada. Dios, Él puede hacer los imposibles. Entonces, ore en fe, confíe en fe, ponga más fe en su corazón, edifique su fe, como hablábamos acá, leíamos en Judas verso 3, y el Señor se va a manifestar en cualquiera que sea su necesidad. Si tiene algún familiar que no ha llegado a Cristo,
órelo, póngalo en petición al Señor y usted verá cómo el Señor va a mandar las personas indicadas para que vengan y le hablen. Fe viene por el oír y el oír la palabra. Él va a empezar a escuchar, o ella va a empezar a escuchar la palabra del Señor y fe va a venir a su vida, pero esa petición tiene que estar puesta con usted, que usted ya está en el reino de Dios. Muchas gracias por haber estado en sintonía. Si hay alguno que nunca ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, yo quiero pedirte esta mañana que hagas esta oración junto conmigo para que empieces a caminar en esta fe y empieces a edificar esa fe en tu corazón. Repite después de mí: Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Muchas gracias por haber estado en sintonía. Será hasta la próxima. Bendiciones.